Estimado docente, queridos jóvenes, el presente taller que vamos a dar a conocer sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información es bajo un estudio normativo, considerando que las leyes son las que regulan los derechos dentro del Estado, los cuales vamos a compartir con cada uno de ustedes. Esta actividad nos va a permitir desarrollar el proyecto de vinculación de la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. ¿Cuál es la importancia de este taller que radica? Es justamente en el proceso de la aprehensión de conocimientos sobre el tema que abordaremos, lo que va a implicar una concientización de las personas, el mismo que favorecerá un empoderamiento de los derechos. El propósito de este taller es difundir la normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en el Ecuador. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Con ejecución de este taller se pretende concienciar a las personas, grupos de atención prioritaria, sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. ¿Cuáles son sus objetivos? Es capacitar a la colectividad la normativa que protege los derechos digitales de los jóvenes en Ecuador mediante este taller. Conocer asimismo la percepción de los jóvenes sobre el tema analizado. Les voy a compartir ahora unas diapositivas para irles explicando pausadamente el tema de la Constitución del Ecuador, el cual protege muchos de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad, así como el Código de la Niñez. Permítanme un momentito, por favor. Muy bien. Vamos a hablar de la normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información, bajo la normativa de la Constitución de la República, así como el Código de la Niñez y Adolescencia. ¿Qué son los derechos digitales? Prácticamente todos debemos saber que los derechos digitales se refiere a aquellos que asisten a los ciudadanos en relación al uso del Internet, dispositivos electrónicos o redes de comunicación. Estos nacen y se desarrollan por el uso de las tecnologías y las actividades en línea, como por ejemplo el derecho de acceso al Internet, la educación digital y la protección de datos personales, entre otros. Básicamente y estructuralmente fundamental, debemos entender que los derechos digitales son atribuciones y facultades inherentes a nuestra persona, los cuales nos permiten acceder a usar tecnologías de la información de forma sana, segura, constructiva, reduciendo así los riesgos a nuestra dignidad e integridad, tanto en el entorno digital como en el mundo físico. Si bien es cierto, el Internet puede ser una fuente de información, educación y de uso recreativo para niños, niñas y adolescentes, también puede ser un espacio de vulneración de sus derechos, razón por la que una revisión de la normativa es fundamental para el diseño de políticas públicas efectivas. Este análisis se plantea desde una perspectiva de derechos que abarca la legislación nacional aplicable. Hoy por hoy sabemos que los adolescentes nacieron en la sociedad de la información. Son los nativos digitales. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué son los nativos digitales? Jóvenes, si es que conocen qué significa nativos digitales, tal vez tiene alguien conocimiento. Si alguien sabe, que me alce la mano, por favor. ¿No? Bueno. Los nativos digitales son prácticamente los que nacieron ya con la tecnología en la mano. Son aquellos chicos que vienen del siglo XXI ya en la nueva era digital. Esta progresiva digitalización de muchos aspectos de la vida supone un reto especial para quienes se dedican a la educación.
La tecnología tiene un impacto claro sobre el modo en el que viven, crecen, aprenden y se relacionan niños, niñas y adolescentes. Y en el siglo XXI ya no es posible hablar de los derechos de la infancia si no abordamos también sus derechos digitales. ¿Qué nos dice el marco normativo nacional? En el Ecuador, la Constitución de la República del 2018 y el Código de la Niñez, vigente desde el 3 de julio del 2003, garantizan los derechos básicos de los niños, niñas y adolescentes. Debemos tomar en cuenta el ordenamiento jurídico ecuatoriano y considerar principalmente los derechos reconocidos y garantizados en la norma jerárquicamente superior, que es la Constitución. Este cuerpo normativo recoge varios principios y derechos importantes en este asunto. Dentro de la Constitución de la República del Ecuador, tenemos el artículo 16. ¿Qué nos dice el artículo 16? Que todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, el acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva y sensorial, y otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. El artículo 19 nos dice que es la ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y esta fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente. ¿Qué quiere decir? Que se prohíbe la emisión de publicidad que justamente induzca a la violencia, a la discriminación, al sexismo y a la intolerancia religiosa o política que pueda ir en contra de cada uno de los derechos. En el artículo 66.2, el derecho a la intimidad personal y familiar es decir, un derecho a la tranquilidad, a la libertad que tiene toda persona. Esto es que justamente ustedes jóvenes que están hoy más en el tema de la tecnología, tienen que tener claro que nadie puede atentar contra su intimidad ni privacidad personal en cada uno de los datos. En el artículo 46.7, de igual forma de la Constitución, se especifica y se determina la obligación de proteger no solo a jóvenes, sino a niños y niñas, sobre la influencia de programas o mensajes difundidos a través de cualquier medio que promuevan la violencia o la discriminación racial o de género. En el artículo, perdón, en el artículo 16.2, en lo referente a la comunicación y a las tecnologías de la información, se establece como derecho individual o colectivo el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. En el artículo 17.2 nos habla de que es una obligación del Estado, en el marco del fomento de la pluralidad y diversidad de la comunicación, facilitar el acceso universal, en particular para aquellas personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. Esto es muchas de las veces en las comunidades que carecen de limitación de Internet. Entonces el Estado está obligado a justamente darles esa prioridad para que puedan acceder libremente a la tecnología. En el artículo 314 nos habla que es un servicio justamente que debe ser provisto por el Estado, lo que les decía, que todo joven, toda persona que tiene limitación, el Estado tiene que
darles la prioridad para que puedan acceder y tener el internet oportuno para que los chicos puedan tener y acceder a la educación que necesitan. En el artículo 347, el causal 8, nos habla que se establece como obligatorio incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. También lo que les decía, estas tecnologías es para uso exclusivo en el proceso educativo de los chicos, de los jóvenes, de niños, jóvenes que necesitan tener la apertura oportuna para su educación. Vamos a referirnos ahora al Código de la Niñez y Adolescencia, lo cual nos dice que en su artículo 13 determina que el ejercicio de los derechos y garantías y el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de niños, niñas y adolescentes se harán de manera progresiva de acuerdo a su grado de desarrollo y madurez. Se prohíbe cualquier restricción, ejercicio de estos derechos y garantías que no estén expresamente contemplados en este código. Es decir, la consideración en cuanto al uso del Internet estaría ligado a sus capacidades personales, en tanto este material no sea perjudicial para su interior superior y desarrollo. En este caso, muchas de las veces, los chicos de 12 años en adelante, hasta los 17, deben estar bajo la restricción de una persona adulta que pueda controlar justamente qué es lo que está visualizando o a dónde se está dirigiendo por medio de las redes sociales, porque siempre hay el peligro de que vulneran muchas de las veces de estos datos. Nos habla también del derecho a la información en su artículo 45, el cual reconoce que todo niño, niña, adolescente todo niño, niña y adolescente están libres de buscar información y utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación con las limitaciones establecidas en la ley. Cabe recalcar que en este artículo el legislador introdujo una restricción adicional al ejercicio del derecho a la información y añadió además de la limitación legal la frase que aquellas que se deriven del ejercicio de la patria potestad, habilitando así a los progenitores que controlen la información que reciben los niños, niñas y adolescentes. Esto es lo que les decía justamente, deben estar bajo el control de sus padres, un control parental. Así como tienen derechos, también debe haber un control parental de una persona adulta que les pueda ayudar a restringir información que a veces, como les he dicho, viene vulnerando los derechos de cada uno, no solamente de los niños, niñas, sino también de la gente adulta. El artículo 46 nos habla que establece la prohibición general de acceso a imágenes, textos o mensajes inadecuados para su desarrollo. Como hemos visto y ustedes más que nadie conocen, siempre hay información que no nos ayuda en nada en nuestro desarrollo personal. Y hay muchas de las veces que no tenemos criterio para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. El artículo 47 se establece qué tipo de mensajes afectarían el desarrollo de las niñas y adolescentes, como por ejemplo mensajes que inciten a la violencia. También hemos visto en muchas de las redes sociales que existe mucha violencia de mucha índole. Ustedes que están relacionados a día, minuto a minuto, ven cualquier cantidad de violencia que se da en las redes sociales. Entonces, este artículo 47 nos prohíbe, prohíbe que justamente se publicite, mensajes que inciten a la violencia. En el artículo 53 nos habla
de los datos personales de los niños y niñas y adolescentes. Este artículo justamente es el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y a las formas de comunicación, sin prejuicio de la natural vigilancia de los padres, maestros. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete la intimidad de su vida privada y familiar y a la privacidad e inviolabilidad de su domicilio, correspondencia y comunicaciones telefónicas y electrónicas, conforme la ley. En cuanto a la expresión, los chicos saben que tienen la libertad de expresión, de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo sin menoscabo de derecho de otros. Pero esta información puede ser oral, escrito, cualquier otro medio que elijan, con las únicas restricciones que impongan la ley, el orden público, la salud o la moral pública para proteger la seguridad, derechos y libertades fundamentales de los demás. En el artículo 51 nos habla sobre el derecho al honor, intimidad y a la propia imagen. ¿Qué quiere decir? Que su libertad sin más limitaciones que las establecidas en la ley, así como su dignidad, su autoestima, honra, reputación e imagen propia. El Ecuador hoy por hoy tiene una ley de protección de datos, lo cual nos induce a tener un Internet seguro. Es por eso que en esta ley, en el artículo 21, nos habla sobre el derecho de niños, niñas y adolescentes a que no sean objeto de una decisión basada única o parcialmente en valoraciones automatizadas. No se podrá tratar datos sensibles o datos de niños, niñas y adolescentes a menos que se cuente con autorización expresa del titular o representante legal. Sí. Si me ayudan, por favor, silenciando. Continúo, perdón. En el artículo 23 nos habla sobre el derecho a la educación digital que tiene cada uno de los niños, niñas, adolescentes y toda persona adulta en su educación. Las personas tienen derecho al acceso y disponibilidad del conocimiento, aprendizaje, preparación, estudio, formación, capacitación, al uso y manejo adecuado, sano, constructivo, seguro y responsable de las tecnologías de la información. Esto quiere decir que ustedes, como tienen libremente acceso a cada una de las informaciones y comunicaciones en la sociedad, también deben ser responsables de cuál es el uso, de qué manera ustedes le dan ese uso para el tema de educación, siempre y cuando se respete cada una de sus acciones en el ámbito legal. Esta política pública por una Internet segura para niños, niñas y adolescentes, el Ecuador lo implementó con el objetivo de proteger su dignidad e integridad física, psicológica, emocional y sexual. También se apunta a potenciar las oportunidades y habilidades que ofrecen las tecnologías digitales en su vida y desarrollo integral. Se trata del primer país de Sudamérica que cuenta con una política que le permite implementar mecanismos preventivos de acción, reacción en caso de vulneración de los derechos de este grupo social. Me voy a permitir poner un video justamente sobre esta política, donde van a tener más claro acerca de esta ley que protege a los niños, niñas y adolescentes, y así de toda persona vulnerable, a fin de que sus derechos sean respetados.
Quizás se me corte en un minuto. Nos volvemos a conectar, por favor. Sí. Las formas de comunicación y educación. Como les decía, vamos a escuchar un pequeño video sobre la política pública, cual protege el derecho de los niños, niñas y adolescentes y de toda persona en general, para que los derechos, en especial de este grupo social, no sea vulnerado. Política pública por una Internet segura para Política pública por una Internet segura para niñas, niños y adolescentes. Las formas de comunicación y educación se realizan en gran parte a través de pantallas. Las personas vivimos en una virtualidad que nos brinda acceso a información infinita y nuevas maneras de relacionamiento. Es así que la navegación y la conectividad potencian la identidad, los derechos, la creatividad y la innovación. En la actualidad, los entornos digitales y virtuales se han convertido también en un espacio público. Estos tienen repercusión sobre la realidad. Con ellos es posible empoderar a las personas. ¿Pero el acceso a estas herramientas es seguro? Somos conscientes que la problemática existe y que rebasa incluso las fronteras nacionales. Por ello, el CNII, junto a 22 instituciones públicas, privadas y organismos internacionales, han trabajado en la construcción de una política pública que tiene por objetivo promover conductas protectoras y preventivas en el acceso y uso de Internet y el adecuado seguimiento y sanción en el caso de vulneraciones de derechos. La formulación de esta política pública es fruto de la articulación interinstitucional y de los aportes de diversos sectores quienes asumimos compromisos para proteger a la infancia, promoviendo un accionar interinstitucional y el fortalecimiento de las capacidades de autoprotección, autocuidado y de diálogo intergeneracional. Esta política pública cuenta con 5 ejes con sus respectivos lineamientos y acciones específicas, trabajados bajo una visión que no solo se centra en la perspectiva del riesgo, también propone potenciar habilidades y destrezas que aprovechen las oportunidades y beneficios que ofrecen las tecnologías digitales en la vida y desarrollo de niñas, niños y adolescentes. La autodeterminación informativa, la identidad y reputación en los espacios digitales, así como la corresponsabilidad en el uso de redes sociales, es una tarea compartida en un marco de derechos digitales, de dignidad e integridad física, psicológica, emocional y sexual para niños, niñas y adolescentes. Hacer de la Internet un espacio sano, seguro y constructivo para niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad del Estado, sus diferentes funciones y niveles de gobierno, pero también de la sociedad y las familias, de las instituciones privadas, de organismos de cooperación nacional e internacional, medios de comunicación y del sector empresarial. Niños, niñas y adolescentes requieren nuestro mejor esfuerzo para garantizarles espacios y entornos seguros. Si actuamos de manera articulada, el camino para la protección integral está asegurado. Toda una vida. Bien, finalmente, como pudieron escuchar, la política pública, ahora ya aquí en nuestro país, sobre todo que es el primer país en Sudamérica que lo ha logrado, sobre esta ley de protección de datos para un Internet seguro, sabiendo que el desarrollo de las sociedades siempre van a estar marcadas en la presencia de la tecnología. Y hoy por hoy, con muchísima presencia de la tecnología digital que vivimos a diario. Los avances de nuestras sociedades hacia la tecnología en los últimos años han ido acrecentados. Sin embargo, la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, como todos sabemos, trajo consigo que la digitalización sea mucho más acelerada. Entonces, lo que esta política de protección
integral que es de niños, niñas y adolescentes en la Internet, nos permite que justamente nos ayude a tener un interés de superior y prioridad absoluta para estar controlado en cada uno de los ámbitos donde somos más vulnerables, en especial los jóvenes. Finalmente, tal vez alguien tiene alguna pregunta o algo por el estilo. Chicos. Si no hay ninguna pregunta, vamos a dar por terminado, concluyendo que tras haber hecho el análisis, se puede decir que es importante fomentar entre las niñas, niños y adolescentes una adecuada educación digital, que vaya íntimamente vinculada con una cultura de protección de datos, lo cual permitirá que ellos puedan generar conciencia de la responsabilidad que tienen en sus manos al momento de navegar en Internet. Este acceso y el uso de Internet seguro se construye desde una perspectiva que garantice el interés superior de los chicos, consagrado en la Constitución de la República del Ecuador, privilegiando un ambiente virtual, dinámico e intuitivo que permita fortalecer el aprendizaje, libertad de expresión y al mismo tiempo precautelando su integridad física, psicológica y sexual, evitando la desinformación y la afectación a su privacidad. También sería fundamental trabajar en proponer reformas del Código Orgánico Integral Penal sobre delitos informáticos y transgresiones en contra de niños y niñas y adolescentes en los entornos virtuales, considerando que la juventud es más que una etapa de transición a la vida adulta, es una fase de construcción de sueños y utopías, de formación y determinación, de alegría, optimismo y vitalidad, y sobre todo de continuo crecimiento y aprendizaje. Finalmente, para concluir, hay que considerar y tener muy presente que los riesgos y peligros de las redes sociales para niños, niños y adolescentes, y justamente también para adultos, van a estar latentes siempre. Evitarlos y prevenirlos es cuestión de sentido común y buen juicio. En impedir ponerse en situaciones de riesgo innecesarias por publicar un contenido o compartir el minuto a minuto de sus vidas. Eso es todo, chicos. Yo les agradezco mucho. Docente, jóvenes, oyentes, espero que haya sido de ayuda este taller. Hoy que estamos viviendo actualmente el mundo de la tecnología digital a 1000 por hora, que les quede claro que siempre el Internet tiene sus pros y sus contras, el navegar, las redes sociales, siempre va a haber problemas, siempre va a haber acosos de todo tipo, en especial a niños, niñas y adolescentes. Yo con esto me despido, sin dejarles un buen mensaje, que estén pendientes siempre de lo que ustedes, de sus datos que ingresan y de cada una de los seguimientos que hacen en sus redes, porque hoy por hoy estamos en peligro. No solo ustedes, sino todos en general. Muchas gracias, se les agradece por el participar y por estar pendientes en este taller. Me despido y que tengan una buena tarde. Muchas gracias, docente. Gracias. Gracias también. De todas maneras, doctorita Adriana, muchísimas gracias por esta charla. Mis estudiantes tomarán muy en cuenta, sí, con estas conferencias con respecto a la tecnología, como se está dando hoy por hoy. Muchísimas gracias, muy amable doctorita. Para Gracias otra también. ocasión al ser presente. Gracias. Gracias. Gracias, señores estudiantes. Muy amable la presencia de ustedes.